Bienvenido. Bienvenidas, gracias por visitar este canal. En este canal hablamos sobre la Biblia y de la vida con Dios. Suscríbete en este canal y compártelo. ¿Algún familiar que esté pasándolos mismo? Hay días en los que no puedes con tu cuerpo. No es que no hayas dormido, no es enfermedad. Simplemente te sientes agotado sin razón, como si algo invisible estuviera drenando tu fuerza, tu mente, tu espíritu. Te arrastras por la vida, incluso después de orar, incluso después de intentar animarte y te preguntas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así si no hay ningún motivo aparente? Pues escucha con atención, ese cansancio que sientes no es solo físico, no es solo emocional. Ese cansancio puede ser un mensaje espiritual, oculto, una advertencia del cielo, una señal de que estás bajo un ambiente que no es tuyo, de que algo o alguien está drenando lo que Dios puso en ti. Y si no lo entiendes hoy, puedes estar caminando hacia un terreno de confusión, de derrota, sin darte cuenta que el Señor ya te está hablando, pero tú no estás oyendo. Comenta esta frase como pacto espiritual: no ignoraré más lo que mi alma está gritando. Y si esta palabra ya está tocando tu corazón, deja tu like. No es por visualizaciones, es por visibilidad espiritual, porque hay otros hermanos y hermanas que están luchando con un cansancio invisible y necesitan oír esto urgentemente. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Esta es una comunidad de almas sensibles a la voz de Dios, que se niegan a vivir adormecidas. Aquí oramos, entendemos y despertamos juntos, porque lo que vamos a estudiar hoy no es psicológico, es profético, y puede ser la clave para que entiendas por qué estás tan agotado, sin motivo, y qué quiere Dios mostrarte a través de esto. Toma aire, abre el alma, porque el cansancio que sientes puede ser la forma en la que Dios te está gritando en silencio. ¿Alguna vez has sentido que, aunque duermas bien, aunque no tengas grandes preocupaciones visibles, te levantas más cansado de lo que te acostaste? Como si tu alma hubiera estado peleando una batalla toda la noche, sin que tu cuerpo supiera cómo explicarlo. Ese tipo de cansancio no tiene nombre médico. No es estrés, no es insomnio, es un peso espiritual, y no aparece sin motivo. Dios tiene formas misteriosas de hablarnos, y una de ellas es permitiendo que el alma grite a través del cuerpo cuando el espíritu ya no puede más. Hubo un tiempo en el que el profeta Elías, después de una gran victoria, cayó en un cansancio tan profundo que solo deseaba morir. No era falta de fe, no era derrota, era que su espíritu había sido devorado por una batalla que nadie más entendía. Él había enfrentado a los falsos profetas, había declarado palabra con autoridad, había sido usado poderosamente, pero por dentro estaba exhausto, no físicamente, sino espiritualmente desgastado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo regañó? ¿Lo reprendió por estar débil? No, Dios lo dejó dormir. Dios le envió un ángel con pan y agua. Y le dijo, come y descansa, porque el camino que te queda es demasiado largo. ¿Te das cuenta? A veces, ese cansancio que sientes no es señal de debilidad, sino evidencia de que estás siendo usado poderosamente y ni lo sabes. Estás luchando batallas internas, estás cargando dolores que no se ven, estás enfrentando cosas en lo espiritual que tu mente aún no logra procesar. Y Dios, en lugar de gritarte, te habla con silencio. Te permite sentir ese peso no para destruirte, sino para detenerte, para decirte, detente, come, duerme, reconectate, porque lo que viene será más exigente que lo que has vivido. Pero muchos no entienden esto, confunden el cansancio espiritual con flojera, el descanso con pereza, y terminan culpándose por no rendir. Como antes, cuando en realidad lo que Dios está pidiendo es una pausa para sanar. No ignores las señales, no apagues la voz que se esconde en el cansancio. No sigas intentando funcionar. Cuando el cielo te está diciendo, vuelve al monte, vuelve a mi presencia, no es tiempo de correr, es tiempo de refugiarte. Si esto está tocando tu alma, suscríbete ahora al canal. Este lugar es un refugio para los cansados, una posada del alma, donde Dios alimenta y despierta a sus siervos dormidos. Y si te dijera que ese cansancio que llevas dentro no proviene solo de ti, sino de las personas y ambientes que te rodean, hay lugares que roban tu energía. Hay conversaciones que agotan tu espíritu. Y sí, hay personas que sin darte cuenta se convierten en canales de desgaste espiritual. En la Biblia encontramos un momento en el que Sansón, elegido y apartado por Dios desde el vientre de su madre, comenzó a experimentar una fatiga invisible. No era por sus batallas físicas. Sansón era fuerte. Lo que lo estaba consumiendo era algo mucho más sutil, la manipulación emocional de Dalila. Ella no lo golpeaba, no le gritaba, pero cada día lo empujaba, con preguntas, con presión, con una presencia constante que no buscaba cuidar su alma, sino
descifrar su fuerza para debilitarlo. Y dice la Escritura que Dalila le presionaba cada día con sus palabras, hasta que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia, y fue entonces cansado, que él reveló su secreto y perdió su fuerza, su visión y su propósito. ¿Lo ves? A veces el cansancio que sientes no proviene de lo físico, sino de la constante influencia de personas y entornos que agotan tu espíritu. Personas que te preguntan pero no te entienden, que te demandan pero no te valoran, que están cerca de ti, pero solo para consumir la unción que Dios ha puesto sobre ti y tú te sientes drenado, confundido, adormecido, como si estuvieras perdiendo claridad, como si te costara orar, pensar, avanzar. Eso no es casualidad, es una señal de advertencia. Dios te está mostrando que no puedes quedarte donde estás, que tu alma necesita distancia, que hay personas que no son malas, pero no son parte de tu asignación espiritual, así como Sansón. Podrías estar rodeado de afectos peligrosos, y si no despiertas a tiempo, podrías perder lo más valioso, tu propósito y tu visión. Es por eso que a veces Dios permite que sientas ese agotamiento inexplicable, para que detengas tu rutina y observes tu atmósfera, quién te rodea, con quién estás compartiendo tu espacio, estás entregando tu fuerza a quien no ha sido enviado por el cielo. El cansancio espiritual es la alarma que suena antes del colapso del llamado. Y tú no estás aquí para perder tu fuerza, sino para usar tu fuerza. Para Dios, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Justo cuando decides buscar a Dios con más fuerza, aparece en tu vida un cansancio extraño, una pesadez sin explicación, una especie de niebla mental que te impide orar, leer la palabra o simplemente permanecer en paz. Eso no es coincidencia, es oposición espiritual. Lo que muchos creyentes no saben es que cuando se acercan a momentos decisivos con Dios, cuando están por recibir dirección, revelación o liberación, el enemigo lanza ataques silenciosos, y uno de los más comunes es el cansancio repentino. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó su momento más crucial antes de la cruz. Él sabía que venía la prueba más dura, el dolor más profundo, y por eso llamó a sus discípulos más cercanos a velar con él. Pero ¿qué ocurrió a pesar de su amor, de su compromiso, de sus años de seguimiento? Los discípulos no pudieron mantenerse despiertos. Una y otra vez se quedaban dormidos, su espíritu estaba dispuesto, pero su carne débil, y ese cansancio fue tan fuerte que no pudieron orar en el momento más decisivo de la historia. ¿Y sabes qué hizo Jesús? No los reprendió con ira, les habló con compasión. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque ese tipo de cansancio no era físico, era una manifestación espiritual, era un velo de letargo enviado por las tinieblas para desconectarlos del cielo en el momento más clave. Y hoy muchos creyentes están viviendo exactamente lo mismo. Quieren buscar a Dios, pero cada vez que lo intentan, se duermen, se dispersan, se sienten drenados, como si una fuerza invisible estuviera nublando su mente y cerrando su corazón. Eso no es solo debilidad humana, es resistencia espiritual. El enemigo no necesita destruirte con ataques violentos. Sí, logra apagarte lentamente si logra que cada día ores menos, leas menos, creas menos, entonces te desconecta de la fuente y terminas funcionando en automático, viviendo sin fuego, sobreviviendo sin visión. Pero escucha esto con atención. Dios te está despertando hoy. Ese cansancio que sientes es una alarma del cielo, no para que te sientas culpable, sino para que te prepares, porque lo que viene en tu vida requiere vigilancia, presencia, conexión. Y si te mantienes despierto en este tiempo, verás lo que muchos se pierden mientras duermen: la manifestación gloriosa del propósito de Dios. ¿Sabes por qué el enemigo no necesita destruirte para detenerte? Porque si logra apagarte por dentro, si consigue que te levantes cada día, sin propósito, sin entusiasmo, con un cansancio que parece eterno, ya ganó media batalla. Pero lo que no sabe es que tú no fuiste creado para rendirte. No fuiste llamado para arrastrarte por la vida, fuiste elegido para resistir y luego para levantar a otros. Ese cansancio que sientes no es casualidad, es porque estás cargando algo que no es tuyo. Cargas culpas que Dios ya perdonó, cargas responsabilidades que otros deberían asumir, cargas decepciones que deberías haber soltado, y el alma ya no puede más. Pero aquí hay una verdad que pocos se atreven a decirte: Dios no te creó para estar agotado constantemente. Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. El descanso no es lujo espiritual, es parte de la estrategia divina. Es en el descanso donde Dios restaura tu identidad, recalibra tu corazón y te recuerda quién eres realmente. Piensa en Moisés. Después de 40 años huyendo, cansado,
frustrado, lejos de su propósito. Dios no lo llamó mientras estaba en guerra. Dios lo llamó en el desierto mientras pastoreaba en silencio. Moisés ya no tenía fuerzas para pelear por sí mismo. Y fue entonces que la zarza ardió sin consumirse. Como si Dios dijera: Moisés, aunque tú te sientas quemado por dentro, aunque pienses que no queda nada, yo aún puedo arder en ti sin destruirte. Y hoy el Espíritu de Dios te está hablando del mismo modo. Tú no fuiste llamado para vivir consumido, fuiste llamado para arder con propósito. Pero para eso necesitas soltar lo que te drena y recuperar lo que te enciende. Tú no eres solo alguien cansado, eres alguien que está a punto de ser reactivado. Eres como Moisés, escondido por un tiempo, pero marcado por Dios para volver con fuego. Y cuando eso ocurra, el cansancio se convertirá en autoridad, la fatiga en discernimiento, y tus silencios en una voz profética. Si estás sintiendo que esta palabra es para ti, suscríbete al canal ahora. Aquí no hablamos para entretener, hablamos para despertar a los que Dios ha apartado para cosas grandes, y que el enemigo quiso silenciar con un cansancio inexplicable. Ese agotamiento silencioso que llevas no es señal de que seas débil, es señal de que eres espiritual, y que tu alma está sintiendo cosas que tu mente aún no logra interpretar. Hay personas que viven distraídas, vacías, sin sensibilidad alguna, pero tú no, tú sientes cuando el ambiente cambia, sientes cuando algo no está bien, sientes una opresión en lugares donde otros se ríen. Te cansas después de estar con personas que otros admiran. Y eso no es locura, es discernimiento espiritual activo. Pero, ¿qué pasa con alguien que tiene esa sensibilidad y no la entiende? Se cansa, se abruma, se desconecta y empieza a pensar que el problema es él. Esto le pasó al profeta Jeremías, un hombre con una carga espiritual profunda, capaz de percibir lo que venía aunque nadie más lo viera. Él no era débil, era sensible, y esa sensibilidad lo llevó muchas veces a la angustia, al llanto, al deseo de callarse para siempre. No hablaré más en su nombre, dijo un día cansado. Pero luego reconoció: pero había en mí corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Y traté de resistirlo y no pude. Lo ves, lo que tú llamas fatiga puede ser en realidad fuego mal canalizado. Es la carga de la palabra que quiere salir, pero está siendo contenida por temores, presiones o soledad. Y cuando un alma no suelta lo que Dios le da, se abruma, no porque sea frágil, sino porque está diseñada para manifestar, no para reprimir. Tu cansancio puede estar diciendo: hay un llamado en ti que está intentando despertar. Por eso es vital que entiendas: no estás desgastado porque haces mucho, estás desgastado porque retienes lo que deberías liberar. Estás intentando vivir una vida normal cuando Dios te ha marcado para una vida sobrenatural. Y esa disonancia interna te está consumiendo lentamente, pero hoy Dios te está diciendo: yo no te quiero apagado, te quiero lleno, te quiero ardiendo, te quiero hablando, te quiero despierto. Y ese fuego que sientes en tu interior, aunque a veces quema, también sana, revela y transforma. No lo apagues, no lo ignores, no lo llames cansancio, cuando en realidad es una señal de que el Espíritu está vivo en ti. Cuando estás en guerra espiritual y no lo sabes, tu cuerpo lo refleja, antes que tu conciencia lo entienda. No tienes heridas visibles, pero sientes que cada paso te cuesta el doble. Te esfuerzas, pero no avanzas. Te levantas, pero algo invisible te jala hacia atrás. ¿Te ha pasado? Esta es una de las formas más discretas en las que el enemigo intenta desgastarte, agotando tu fe desde lo invisible. Pero aquí está la verdad que puede despertar tu alma. No estás solo, y esto no es el final. Es el umbral de algo más grande. Dios no ignora tu fatiga, Él la observa, la interpreta y la convierte en una plataforma profética, porque cada vez que estás al borde de colapsar, Él te recuerda: no es tu fuerza, es la mía. En la historia de Gedeón, Dios levantó a un hombre que se sentía el más débil. Gedeón estaba escondido, cansado, frustrado. Cuando el ángel lo encontró, no estaba en guerra, estaba escondido del enemigo, luchando con sus propias dudas y su agotamiento mental. Pero ¿sabes qué Dios, hombre esforzado y valiente, ¿puedes imaginarlo? Dios lo llamó esforzado cuando él mismo se sentía vencido. Dios lo llamó valiente cuando estaba huyendo, porque Dios no habla desde lo que tú sientes, habla desde lo que Él sembró en ti. Y aunque Gedeón se sentía pequeño, Dios lo vio como líder, como libertador, como guerrero. ¿No será que tú estás igual que Él? Agotado, inseguro, cansado de intentar, pero lleno de un potencial que ni tú has descubierto aún. Lo que necesitas no es más fuerza humana, sino una revelación divina, y esa revelación empieza hoy. El cansancio no te define, es la evidencia de que estás en camino hacia una transformación,
Gedeón fue de los que vencieron con poca fuerza porque su fortaleza venía del cielo, y tú también lo harás. Pero necesitas cambiar tu enfoque. Deja de preguntar, ¿por qué estoy tan cansado? Y empieza a declarar, si estoy siendo tan atacado es porque estoy más cerca de algo grande. Hoy es el día en que tu debilidad se convierte en tu testimonio, donde tu agotamiento se convierte en la excusa perfecta para que Dios te tome en brazos y te diga, descansa en mí, porque tú no tienes que seguir luchando solo. Has llegado hasta aquí, y eso no es cualquier cosa. Mientras muchos abandonan los mensajes antes de que terminen, mientras otros pasan al siguiente video, tú permaneciste, te detuviste, escuchaste y abriste tu alma. ¿Sabes lo que eso significa? Que no estás dormido espiritualmente, que hay algo dentro de ti que todavía arde, aunque el cansancio lo haya querido apagar. Dios ve eso, y yo también. Lo veo, porque muy pocas personas llegan al final de un mensaje así, no porque no tengan tiempo, sino porque ya no están acostumbradas a escuchar al Espíritu por completo. Pero tú sí, y eso dice mucho más de ti de lo que crees. Comenta esta frase como una señal de tu compromiso con esta palabra. Aunque me canse, seguiré oyendo la voz de Dios, que sea una declaración profética, una marca espiritual, una respuesta visible al cielo, para que el mundo espiritual sepa, tú no te rendiste. Y ahora que has llegado hasta aquí, haz algo más. Comparte este video con alguien que sabes que está cansado por dentro. Una madre que lucha sola, un pastor que ya no siente fuerzas, un creyente que ha perdido el deseo de orar, una amiga que dice que todo está bien, pero su rostro revela lo contrario. No estás compartiendo un enlace. Estás extendiéndole una cuerda a alguien que se está ahogando por dentro. Estás siendo canal. Estás siendo herramienta del cielo. Y si aún no estás suscrito a este canal, déjame decirte esto, con amor pero con firmeza. Ver este tipo de contenido sin estar suscrito es como recibir alimento espiritual y dejar la mesa sin decir gracias. Es como recibir una palabra que te tocó el alma, pero cerrar la Biblia sin obedecerla. No lo hagas. Este canal es tu casa espiritual, cada vídeo una sala del templo, cada palabra un altar encendido. Suscríbete y permanece, amén. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete.